Queridos hermanos, estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto. Por primera vez, la religión se impone. Los líderes religiosos piden a los gobiernos que se proteja el medio ambiente. Y nosotros conocemos, como dice el espíritu de profecía, que es acerca de la ley dominical. El día 4 de octubre algo sucedió. No solamente la firma de un documento pidiéndole a los gobiernos que actúen más rápido, con urgencia, en una acción en contra del cambio climático. No solamente eso, sino que comenzó una agenda de oración de 40 días, donde todas las religiones están orando por 40 días, y eso es lo que veremos, porque están orando para que la ley dominical coja más fuerza, más urgencia, más rapidez. Nos dice acá, 4 de octubre de 2021, Papa y líderes religiosos urgen acción climática. Es una urgencia y le están pidiendo a todos los mandatarios del mundo que se estarán reuniendo del día 31 de octubre al día 12 de noviembre, allá en el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia. Un llamado a los mandatarios a que actúen con rapidez acerca del cambio climático. Pero el espíritu de profecía nos dice, mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. Se está arreglando todo para el día de la persecución contra el pueblo de Dios, contra la iglesia adventista, que guarda los mandamientos de Dios. Nos dice Papa COP26, actuar contra las semillas de conflicto que hieren al ser humano y al ambiente. ¿A qué se refiere las semillas de conflicto? Si no es contra el pueblo adventista que está proclamando el mensaje de los tres ángeles, que está diciéndole al mundo el Señor Jesús regresa pronto y viene a vindicar su santa ley. Este pueblo que está predicando la verdad presente. Y nos dice llamamiento de los principales exponentes de las religiones del mundo. Además de otras confesiones cristianas, el documento lleva la firma de figuras del islamismo, sunita y chií, y los judíos, hindúes, sikhs, budistas, confucianos, taoístas, zoroastrianos y jainistas. Es una reunión de 40 líderes, 40 religiones. Interesante, porque están usando el número 40, que es un número bíblico. El espíritu de profecía nos dice, el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. La ley dominical se está abriendo paso en las tinieblas. En secreto, los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Es una corriente fuerte. Satanás uniendo a todas las religiones, uniendo a todo el mundo en una sola religión para traer una ley que impone la observancia de adoración en día domingo. En Apocalipsis 13:11 nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La segunda bestia, los Estados Unidos. La primera bestia, el papado. Apocalipsis 13:12 nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, la nación de los Estados Unidos, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y el versículo 14, Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La imagen, cuando el poder religioso manda al poder político, cuando el poder religioso se impone y manda leyes religiosas que sean
dictadas, mandadas por los líderes políticos, líderes del mundo. Nos dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor Jesús comenzó su ministerio con 40 días de ayuno y oración. Esta ley del cambio climático, que es la ley dominical, la están iniciando con más fuerza, con 40 días de ayuno y oración. Interesante. Pero hay una agenda de ayuno y oración de 40 días. Esto en todo el mundo. Harán oración contra el aborto por 40 días. Esto en todos los países del mundo. Tampico, dice acá, con vigilia, oración y ayuno, activistas contra el aborto, se unirá esta ciudad a la campaña de 40 días por la vida, desplegada en cientos de ciudades en todo el mundo, y rechazar la suspensión del embarazo no deseado. Luego inicia campaña de 40 días por la vida en México. Dice acá, del 17 de febrero al 28 de marzo 2021 se llevará a cabo en 90 ciudades de México la campaña 40 días por la vida. Esta es una campaña organizada por la religión católica, por el papado, en todo el mundo. En el libro El conflicto de los siglos nos dice que la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen el poder civil, la ayuda del poder civil para enforzar, para hacer mandatorios sus dogmas. Nos dice, gobernador de Puerto Rico complacido con decreto de 40 días de ayuno y oración. Nunca se había visto que los gobiernos decreten leyes religiosas, pero ya en Puerto Rico se comenzó desde el 2017. Y luego en la primera ciudad de los Estados Unidos, en Kissimmee, esto es en Florida, proclaman 40 días de ayuno y oración en la ciudad de Kissimmee. Y nos dice, el Consejo de Kissimmee emitió el martes una proclama oficial declarando 40 días de ayuno y oración en su reciente sesión regular, convirtiéndose en la primera ciudad en Estados Unidos en ser pionera de este mandato que se originó ¿dónde? En Puerto Rico y se ha realizado en los 78 municipios de la isla caribeña. La primera isla, que es un estado de Estados Unidos, Puerto Rico, inició que todo el gobierno y todos los gobiernos municipales dictaran una ley de que 40 días fuese de ayuno y oración, y luego se comenzó en Estados Unidos. Pero esto va a cobrar más fuerza, especialmente después del 12 de noviembre de este año 2021, con esta reunión que será en Escocia. Más gobiernos municipales y más gobiernos mundiales declararán 40 días de ayuno y oración y declararán el día domingo como día de adoración, que empezará no forzosamente, pero sino de una manera voluntaria. Nos dice acá, decretan 40 días de ayuno y oración en el municipio de Maunabo. Pero en la fotografía puede ver que los líderes religiosos que están mandando a los líderes políticos es la Iglesia Católica. Con esta foto usted puede notar el alcalde de Maunabo, Jorge Márquez Pérez, junto a los pastores y líderes religiosos del pueblo de Maunabo, firmaron este fin de semana un decreto de 40 días de ayuno y oración para el municipio. La ley dominical, ¿cómo será? Será por decreto. ¿Y quién es el que obligará al mundo entero? La nación de los Estados Unidos.
decreto de 40 días de ayuno y oración en Ciales. Estos son municipios de uno de los estados de Estados Unidos, de Puerto Rico. Todos estos son municipios de Puerto Rico. Nos dice el alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, mediante orden ejecutiva número 07, decretó 40 días de ayuno y oración en su pueblo, desde el lunes 10 de mayo hasta el 18 de junio. Esto en el pueblo de Ciales. Luego el alcalde nos dice, decretan 40 días de ayuno y oración en el municipio de Ciales. La participación en este periodo de ayuno y oración será de carácter voluntario, no sectario, para que cada persona lo realice conforme a sus creencias y convicciones, con la intención de unir tanto a las familias cialeñas como a nuestra isla en general, en momentos donde la unión, la prudencia y el bien común deben ser prioridad, explicó el primer ejecutivo. Si es un decreto, si es una ley, ¿cómo puede ser voluntario? Yo le puedo dar una ley a usted y luego le dice, pero si tú quieres, ¿lo haces? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la lógica? Que es un decreto y es una ley y es voluntariamente. Bueno, la ley dominical empezará como algo voluntario para engañar al mundo entero, así como empezó la agenda de esta pandemia que estamos viviendo. Primero todos los mandatarios dijeron, no es forzoso, no es mandatario, sino que es de manera prudente y de una manera que usted elija sí o no, voluntariamente. Pero luego lo fueron forzando, de modo que ahora las iglesias estarán siendo cerradas para los que no son vacunados. Pero dice, luego, debido a la pandemia global, cada ciudadano que forme parte de estos eventos deberá cumplir con los protocolos establecidos por el gobierno municipal de Ciales, el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud, es decir, de los Estados Unidos. Así que lo hacen voluntariamente, pero luego dicen tienen que cumplir con los protocolos de esta pandemia. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, la asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria so pena de multa o de encarcelamiento. Esto con los primeros pioneros que vinieron huyendo de la persecución en Europa y que se establecieron en Estados Unidos. Hacían que la gente vaya a los centros de adoración, a los centros de culto, forzosamente, so pena de multa o encarcelamiento. Pero hubo un hombre, Roger Williams. Williams reprobó tal ley. La peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Después de noviembre de este año, van a hacer decretos de modo que las iglesias empiecen a abrir sus puertas para todo el mundo y que la gente vaya a las iglesias y a los centros de adoración, pero primero lo harán voluntariamente y poco a poco lo irán haciendo obligatorio, forzoso. Como dice esta senadora en el 2015, ir a la iglesia el domingo debería ser obligatorio, dijo la senadora. Y luego dice, ella se llama Sylvia Allen, yo creo que lo que está sucediendo en nuestro país es que hay una erosión moral del alma de América. Esto sucederá con el cambio climático. Dirán, por causa de no obedecer la ley del domingo, de adoración en día domingo, estas grandes crisis y catástrofes están sucediendo. Dice Allen, probablemente deberíamos estar debatiendo un proyecto de ley que obligue a los estadounidenses a asistir a una iglesia de su elección el domingo para ver si podemos volver un renacimiento moral. Cuando el Señor Jesús ayunaba por 40 días y 40 noches, nos dice en Lucas 4:5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada
y a quien yo quiero, la doy. Versículo 7. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Si tú decides obedecer la ley de adoración en día domingo, tú podrás comprar y vender. Tú podrás viajar de un país a otro. Tú podrás hacer todo lo que quieras en este planeta si tan solo adoras en día domingo. El diablo le dijo al Señor Jesús, si tan solo me adoras postrado, todo esto será tuyo y no tienes que morir en la cruz. Este planeta ha sido entregado a mí, dijo Satanás, y todo te lo entrego a ti si me adoras. Mentiras. Y el Señor Jesús dijo, Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, y esta es la respuesta que tenemos que decir nosotros también, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios ha mandado que se adora solamente a Dios. No hay imágenes, no hay ídolos, no a los espíritus de los muertos. Y aquí tenemos a Donald Trump con su esposa de rodillas ante la imagen y la capilla de Juan Pablo II, el ex papa. Donald Trump y Melania Trump visitaron el Santuario Nacional de Juan Pablo II en Washington, una visita que ha recibido varias críticas y también la censura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, no te postrarás ante ellos ni los adorarás. El mandamiento, así lo dice, el segundo mandamiento. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón, y que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo entero adora a la bestia, es decir, a este poder político y religioso que es el papado. Apocalipsis 13:8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo más importante es que nosotros obedezcamos a Dios, a su palabra, que obedezcamos sus mandamientos y que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida del Cordero. Y de esa manera no seremos de la gran multitud del mundo que adorarán, es decir, que obedecerán al papado, junto con los líderes políticos. Nos dice, el municipio de Fajardo inicia 40 días de ayuno y oración, pero expertos aseguran que es inconstitucional. Es inconstitucional en la ley de los Estados Unidos. El alcalde de Fajardo, allá en Puerto Rico, José Aníbal Méndez, anunció hoy, miércoles, que su municipio celebrará el evento 40 días de ayuno y oración, en lo que implicaría una violación a la separación de poderes entre la iglesia y el Estado, afirmaron por separado los abogados. ¿Y cuándo comienza esta campaña de 40 días de adoración? Comienza en octubre. Estos 40 días que tienden hacia esa reunión en Escocia, esa reunión de todos los mandatarios del mundo para proteger el medio ambiente contra el cambio climático y para traer la ley dominical más seria. Nos dice acá, los 40 días del entendimiento. Esta es la alcaldesa. Nos dice acá, 40 días puede parecer un largo tiempo, pero es significativamente así como en los tiempos de la Biblia que Jesús fue al desierto. Por ese largo periodo de tiempo, de 40 días, él ayunó e hizo oración. Y luego dice la alcaldesa, nosotros estamos en el desierto, esa experiencia del desierto, y manda que se haga ayuno y oración por 40 días. En este mismo periodo que el papado ha mandado 40 días de ayuno hacia la cumbre del medio ambiente
allá en Escocia. Apocalipsis 13:15 nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen de la bestia es la unión de lo político con lo religioso, y más en claro, cuando la religión ordena a los poderes civiles para que ellos dicten las leyes de la religión. Y nos dice el Conflicto de los Siglos, página 496. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Cuál es el fin de la Iglesia Católica? Hacer que el mundo entero adore en día domingo, que el mundo entero respete al Papa, guardando la ley papal, la ley dominical mundial. Nos dice aquí, 40 días de oración, campaña por Laudato Si. Comienza 40 días de oración hacia la próxima fase de Laudato Si. ¿Cuál es la próxima fase? La próxima fase se va a dar a conocer el día 14 de noviembre, 2 días después de la cumbre climática de las Naciones Unidas. Entonces ellos están mandando 40 días de ayuno y oración para la ley dominical, que comenzó el 4 de octubre y terminará el día domingo 14 de noviembre. De domingo a domingo, del mismo día 4 de octubre, donde comenzó esa reunión, ese encuentro en el Vaticano entre la fe y la ciencia, esas 40 religiones que se unieron el 4 de octubre en el Vaticano para organizar una petición a los gobiernos del mundo, reuniéndose en el COP26 en Escocia. Ese día 4 de octubre comenzaron 40 días de ayuno y oración para todas las religiones, para todo el planeta. Y nos dice aquí, llamamiento de científicos y religiosos, actuar rápido para curar la casa común. Eso es lo que mandan, actuar rápido. ¿Cómo? Con decretos religiosos, pero con la orden de los poderes civiles. El documento firmado esta mañana por el Papa Francisco y representantes de los científicos y líderes religiosos durante el encuentro Fe y Ciencia hacia la COP26 pide que el mundo logre cuanto antes las emisiones netas de carbono, que reduzca sus propias emisiones y que financie las de los países pobres. Pero ¿qué es lo que sucedió también? Arranca la campaña de oración por las comunidades de Laudato Si, el mismo día 4 de octubre. Laudato Si, la campaña comienza hoy 4 de octubre, día en que la iglesia recuerda a San Francisco de Asís, y en ella participan parroquias y diócesis, familias, instituciones educativas, organizaciones y órdenes religiosas. No solo órdenes religiosas, esas 40 religiones que estuvieron unidas en el Vaticano. Y nos dice, el 14 de noviembre, dice una nota del dicasterio, será la ocasión para la siguiente fase de la plataforma de acción de Laudato Si. 14 de noviembre es un día clave, porque ese día nos dice, en esa fecha, se publicarán las guías de la planificación de Laudato Si y todo el material relacionado, y se invitará a los miembros de la Iglesia Universal a comprometerse firmemente a crear sus propios planes Laudato Si. La plataforma es una colaboración entre la Santa Sede, una coalición internacional de organizaciones católicas y todos los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Quiénes son todos esos hombres y mujeres de buena voluntad? Todo el planeta que pertenece a cualquier religión.
Nos dice aquí, llamamiento de científicos y religiosos a actuar rápido. Nos dice, todos los gobiernos deben adoptar una trayectoria que limite el aumento de la temperatura mediante temperatura media mundial a 1.5 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales. ¿Qué nos está diciendo acá este documento? Que los líderes religiosos están dando órdenes. Nos dice, todos los gobiernos deben. ¿Qué es eso? Es una orden de los líderes religiosos. Esto es la imagen de la bestia que está hablando como dragón. Nos dice aquí, el Papa Francisco y 40 líderes religiosos llaman por una acción urgente para combatir el cambio climático. Y nos dice, las futuras generaciones nunca nos perdonarán. ¿Cuántas religiones? 40. ¿Cuántos días de ayuno y oración? 40. Nos dice, el Papa y 40 líderes religiosos mundiales piden acciones urgentes en la COP26. Esto es lo que sucedió el 4 de octubre de este año, hace unos pocos días. Y la segunda bestia, que habla como dragón, que tiene cuernos como de cordero, la nación de los Estados Unidos, de igual manera como el Papa y junto con el Papa, Biden convoca, este es Joe Biden, convoca a 40 líderes mundiales a una cumbre del clima, el Día de la Tierra. 40 líderes mundiales, así como el Papa convocó a 40 religiones mundiales, también la segunda bestia, los Estados Unidos, convocaron a 40 líderes mundiales. Biden invita a 40 líderes mundiales a una mini cumbre climática en Estados Unidos, previa a la COP26 de Glasgow. Esto es en Escocia, que sucederá en un par de días, un par de semanas. Según la Casa Blanca, la reunión se celebrará o se celebró el 22 y 23 de abril, donde el 80% de las naciones que emiten el dióxido de carbono estaban representadas en esos 40 países invitados. Pero ¿qué es lo que está detrás de Laudato Si? Laudato Si dice que el día domingo debe de participarse en la Eucaristía porque tiene un significado especial. El día domingo dice, como es el día de la resurrección, el día de la nueva creación, es el día de la humanidad, es el día del Señor resucitado y por tanto todo ser humano debe de participar en día domingo de la Eucaristía. Pero la Eucaristía es eso, la misa que se celebra en la religión católica. Y nos dice aquí, el sueño de tener 3 religiones juntas en un mismo edificio encuentra su realidad en Berlín, en Alemania. ¿Cómo van a lograr que todas las religiones guarden el día domingo? Han empezado por construir templos en todo el mundo donde el templo es para 3 religiones. En algunos sitios para 8 religiones, como lo es en India y en otros países. Nos dice aquí, la casa de la familia de Abraham en Abu Dhabi será abierta en el año 2022, donde hay en un mismo centro 3 edificios. Uno es una mezquita musulmana, uno es una iglesia católica y la otra es una sinagoga. Y nos dice, en Emiratos Árabes Unidos, la primera sinagoga oficial que estará completada en el año 2022. Pero no solamente la primera sinagoga. Y nos dicen que esta sinagoga estará apuntando hacia Jerusalén, que la mezquita estará apuntando hacia Meca y que la iglesia cristiana estará apuntando hacia el oriente, donde nace el sol. Ya han logrado que líderes
de dos diferentes religiones hagan ayuno y oración 40 días y 40 noches. Los cristianos y musulmanes en Nigeria terminan 40 días de oración para traer la unidad y en contra de las fobias en ese país, en contra de las fobias entre culturas, entre religiones. Ya han logrado que las religiones adoren juntas. Y Apocalipsis 14:9 nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es importante que obedezcamos a Dios, porque bajo la protección de Dios estamos, y estamos bajo el abrigo del Altísimo cuando nosotros obedecemos la ley de Dios. Pero si desobedecemos la ley de Dios y tomamos esa ley dominical, tomamos la marca de la bestia en nuestra mano o en nuestra frente, entonces nosotros seremos castigados con fuego y azufre. Así como esto ha comenzado el 4 de octubre con un llamamiento a los líderes políticos mundiales, un llamamiento por los líderes religiosos para restaurar el planeta, han empezado a hacer un llamamiento a la adoración juntos, todas las religiones, pero en contra de los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:6 nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios manda que se guarde el día sábado como día de adoración al Dios creador. Por eso nos dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. En Éxodo 20 se encuentran los 10 mandamientos. Versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Querido hermano, querida hermana, estamos viendo el cumplimiento de las profecías de la santa palabra de Dios. Estamos viendo que los poderes religiosos están dando órdenes a los poderes civiles. Estamos viendo la unión entre la iglesia y el Estado, entre las religiones y el Estado. Estamos viendo que los líderes religiosos están mandando a sus gobiernos para que pasen leyes religiosas, incluyendo de 40 días de ayuno y oración, pero que muy pronto será el decreto de adoración en día domingo para proteger el planeta en contra del cambio climático. Adoración en día domingo, todas las religiones adorando en día domingo, para que no hayan catástrofes, para que no vengan más crisis sobre este planeta. Pero la palabra de Dios nos dice, querido hermano, querida hermana, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a prepararnos, porque el Señor Jesús viene y viene muy pronto. Que Dios le bendiga, es mi deseo y oración. Amén.